Hablar de salud mental es algo que en general se hace cotidianamente. Se habla en los matinales, se habla en los noticieros, se habla en todas partes. Sin embargo, las políticas públicas para mejorar la salud mental de un país como el nuestro, que de verdad tiene altos índices de depresión, de angustia, de estrés, poco y nada pasa. Hoy día vamos a estar hablando de salud mental con una psicóloga que ustedes deben conocer porque es la psicóloga de Emprendidos. De manera mucho más extensa vamos a tocar todos los temas vinculados a la salud mental y especialmente al mundo de la pareja, donde más que acá, en lo personal, es político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy. Bueno, han podido ver todo el proceso de mi enfermedad, ya estamos saliendo. Y hoy día vamos a hablar de salud, pero de salud mental, que además es algo que en lo personal yo creo que es sumamente importante y lamentablemente en nuestro país no se le da el peso que se le debería dar. Yo creo que de verdad la salud mental es fundamental y no se entiende la salud como una dimensión global. Se establece esta dimensión como que la salud mental fuera algo ajeno incluso al resto de la salud. Y eso no debería ser. Para eso estamos con Mariela Orellana, que además de psicóloga, está especialista en la salud mental, tiene un centro psicológico, ¿no? Así es, sí, se llama Renuevo Psicología. Renuevo Psicología, que además toma infanto juvenil, terapias de pareja, De adultos, de adulto, peritaje y coaching también ejecutivo. coaching ejecutivo y también, espérate, trauma. Trauma, exacto. ¿Qué pasa cuando una sociedad está traumada y no ha revisado su trauma? Mira, sigue actuando desde la herida, ¿sí? ¿Ya? Existe ahí, por un lado, voy acondicionando mis conductas y mi futuro desde la herida, pero también existe un poco la evitación a aquellas situaciones traumáticas. Como que trato de no hablar de ellas, ¿verdad? De no sentirla, de no conectar mucho. Por eso es tan importante, porque ¿sabéis lo que pasa, Jaime? Que cuando uno logra trabajar sus traumas o su salud mental, no solamente impacta en el individuo, impacta también en el sistema En el que lo entorno, rodea, claro que sí. pero también impacta a nivel generacional. A ver. Porque si tú trabajas tus propios traumas, ¿Ah? ¿sí? Efectivamente no vas a traspasar ese trauma generacional que a lo mejor tu papá o las antiguas generaciones pasaron hasta llegar a ti. Probablemente vas a criar a tus hijos de una manera distinta, desde un apego más saludable, más seguro. Ahora, te lo pregunto porque, por ejemplo, una de las grandes hitos, nos vamos a meter en el individuo, pero me pareció interesante esto del trauma, porque uno de los, yo diría de los problemas que nunca se elaboraron en Chile tiene que ver con nuestra historia reciente, el haber pasado una dictadura civil-militar, el haber tenido un golpe de Estado, el que muchas familias tienen todavía deudos desaparecidos, Exacto. digamos, otros vivieron en exilio. Y por otro lado, que es interesante lo que dice Mariela, porque por otro lado está esta idea de mejor no hablar de ciertas cosas. Exacto. No toquemos el pasado, no lo hablemos, no lo revisemos. Hoy día hay un discurso muy negacionista, muy fuerte, que yo creo que es nefasto, pero que también está muy apegado incluso a una dimensión religiosa, como que la negación está en esta cosa de no hablemos de esto, ¿no? Pero eso es esconder debajo de la alfombra, es como es tapar la herida mientras la herida se está pudriendo. Sí. Por eso te preguntaba del trauma, porque me llama la atención porque creo que Chile es un país que está muy dañado emocionalmente y yo partí hablando de la salud mental Sí. y es un país que además tiene un fuerte desapego con la salud mental, teniendo De qué muchos preocuparse. problemas de salud mental. Sí. Es un país depresivo, es un país angustiado, es un país que toma mucho fármaco además. Exactamente. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando efectivamente ese trauma no se habla a nivel mediático, no se Sí. habla a nivel político, no se Ahora, habla a nivel lo social? que es importante es que si vamos a hablar de trauma a nivel social, sea para solucionar. Exacto, obvio. Sea para sanar heridas realmente. Porque cuando uno le da mucho vuelta a un tema, eso no te asegura la sanidad tampoco. A ver, Antiguamente se creía que en el ámbito clínico, mientras más hablaba o el paciente más lloraba, era como que mejor. ¿Sí? Y hoy día nos hemos dado cuenta de que no es así. ya. Al contrario, ¿verdad? Las metodologías más modernas
tratan de que el paciente esté estable. Entonces, ¿por qué te quiero decir con esto? Que darle vuelta al tema solamente para activar el dolor no nos sirve. No nos sirve. No es ¿Cómo ayuda. sería la forma correcta de tratar un trauma que finalmente establece una dimensión colectiva? Porque aquí Sí. el trauma social no solo afecta a quienes sufrieron el supuesto. trauma concreto, digamos, de familiares desaparecidos o torturados o exiliados. También incluso afecta a aquellos que avalaron el golpe de Estado y avalaron la dictadura, porque de alguna manera son parte de. Por último, en la negación, en yo lo avalé pero no estoy de acuerdo, o no quiero ver, o no. O sea, finalmente el trauma es bastante masivo. ¿Cómo se trabajaría un trauma desde ese punto de vista? Porque me pasa, Mariela, que de repente siento que, a ver, el rol de un medio jamás va a ser terapéutico, No. pero sí debería hablar del tema. Y tampoco se habla del tema. Y tampoco se habla con altura de miras del tema. Siempre es como sin pisar huevos. Se pisan huevos, no se pisan huevos. Lo que tú dices que me parece súper interesante. ¿Tengo derecho a llorar? ¿No tengo derecho a llorar? Siempre tienes derecho a llorar. Ya. Siempre tienes Pero derecho. ¿cuánto puedo llorar? Sí. ¿Cuánto puedo realmente revisar ese trauma con trauma, por así decirlo? No sé si se entiende. Sí, te entiendo, te entiendo. Bueno, a nivel más mediático es bueno conversar de esto que ocurrió, que efectivamente a todos, vicariamente, incluso al que no participó en nada, te Qué bueno. traumó porque viste algo terrible, ¿verdad? Y aquellos que rompieron incluso su propio código de ética, ya es traumático, Claro, ¿verdad? Entonces, lo primero es poder conversar abiertamente del tema. resituar responsabilidades. Cuando uno conversa de aquellas cosas que son secretas, también se rompe el poder que el otro tenía sobre mí, ¿verdad? Esto lo vemos en distintas dinámicas de abuso incluso. Sí, claro. Cuando se rompe el silencio, también eso permite cambiar esta jerarquía, ¿no? Pero también es muy importante que a nivel gubernamental, estatal, haya una oferta potente y real para poder reparar el daño en las víctimas que tuvieron el trauma más directo. Ahora, quiero pasar de lo colectivo más a lo individual, aprovechando además que tú trabajas el tema del trauma. Porque de alguna forma, ya, yo reparo lo colectivo, pero el individuo que vivió el trauma puntual también tiene que repararse en sí mismo. Por supuesto. Porque también puede ser como, qué bueno que lo hablen, pero a mí me dañó esto, a mí me torturaron. En primera persona. En primera persona. Exacto. O yo fui un cómplice pasivo y lo negué. Exacto, que Que también, muy bien que tú claro, digas el que aprieta el gatillo también claro, quedó también horrorizado. Claro. Ahí cómo empezáis a trabajar, porque ya, una cosa es abrir el tema, que yo creo Claro. que en nuestro país nunca se ha abierto el tema, Claro. realmente. Pero ¿qué pasa ya en lo individual? Porque quizás ahí hay una sanación colectiva que puede ser muy sana y muy Sí, buena. claro. Que la gente empiece a hablar del tema, Sí. de hablar más libremente, como tú dices, cambiar la jerarquía, establecer otras dimensiones. Pero ya cuando nos metemos en el individuo, ¿cómo trabajas ahí? Porque el trauma también me imagino que se establece en el abusado y el abusador. Después quiero que nos metamos ahí porque creo que ahí también hay temas, Sí. cosas más delicadas. Bien, digamos. cuando se genera un trauma, lo que ocurre es que se hace un nudo neuronal. A ver, Y ese nudo neuronal contiene muchos recuerdos dolorosos Ya. de probablemente diversas situaciones que se vivieron en relación al trauma. perfecto. Eso lo que logra es que el trauma se congele. ¿Me entiende? Entonces, Ya. se puede sentir tan vívido como si hubiera ocurrido ayer, aunque hayan pasado muchos años. Perfecto, se queda ahí como... Se queda encapsulado. encapsulado. Bien, lo que hay que lograr con las terapias y con las terapias más modernas, ¿verdad? Es poder desmarañar ese nudo y Ya. que ese nudo pueda hacer asociaciones con redes más adaptativas, con memorias más positivas. Perfecto, perfecto. Bien. Entonces, individualmente se puede sanar si uno trabaja, por ejemplo, estoy pensando a nivel gubernamental, si uno trabaja con grupos de personas que han vivido un trauma en común, también se puede hacer terapéuticamente un trabajo muy bonito. Seguro, claro. ¿Sí? tienes toda Pero la razón. obviamente ahí tenemos que partir con invertir más en salud mental también. Ahora es loco, porque fíjate que una de las cosas que llama la atención de este gobierno en particular es que en algún minuto el mismo presidente se estableció él como una persona que avalaba la salud mental porque él se ha tratado, o él Exacto. por lo menos ha planteado eso. Pero es interesante lo que tú planteas porque pareciera que la salud mental es algo que se niega. Sí. Evidentemente yo creo que todas las personas podemos tener algún tipo de hándicap de salud mental, porque tenemos quizás una neurosis mal elaborada
O sea, de verdad la salud mental debería ser muy transversal para sanarse. Ni hablar de cuando caes en adicciones o cuando estás en otras cosas más complejas. Sin embargo, no hablamos de salud mental, a pesar de que incluso el mismo gobierno lo ha tratado, pero también por otro lado, en este caso la oposición ha jugado con el tema de la salud mental en contra del actual presidente, cosa que también hizo la oposición pasada respecto a Sebastián Piñera y sus tics, por ejemplo. Exacto. O sea, también se burlaron de su salud mental, por así decirlo, o de sus problemáticas neurológicas. Siempre se utiliza la salud mental para denigrar al otro. Ya. Sí. ¿Qué podemos hacer? Porque ahí ya hay una cosa brutal respecto a la salud mental. La salud mental no debería denigrar a nadie. Por supuesto. Yo no denigro a alguien, o sea, es como que alguien bueno, pueden denigrarme por mi voz, pero, y no me va a afectar, relájense. Pero lo que sí importa es que efectivamente uno no debería denigrar a nadie por la salud mental. Sí. O sea, uno no debería denigrar a nadie. A nadie por nada. Yo de verdad soy anti-bullying, anti todo eso. A mí me impresiona eso. Hago una especie de campaña. Sí, Pancho. Bueno, excepto que yo te hago un poquito de bullying a ti, es verdad. Sí, es verdad, le hago un poquito de bullying. No lo puedo evitar. Sí. Es que míralo. ¿No te dan ganas de hacerle bullying? No. Pero claro, uno no debería, de verdad, uno no debería denigrar a nadie. Exacto. Sin embargo, pero la sociedad chilena es buena para denigrar. Es buena para denigrar y yo creo que la gran crisis de la sociedad chilena, y también lo vemos en el ámbito de las parejas individual, es que no soportamos la diferencia. Qué buen punto ese. Eso no lo soportamos. Cuando vemos a alguien diferente a nosotros, nos tendemos a dar 3 explicaciones, Jaime. A ver, tendemos a decir, o este gallo está equivocado, ajá, o me está mintiendo, ya, o está loco o enfermo. Que finalmente siempre es descalificatorio todo. Y descalificatorio todo. Entonces, no puedo asumir, ¿verdad?, de que podamos tener visiones de mundo distintas, ajá, o que podamos tener maneras de relacionarnos distintas, ¿verdad? Hay una cosa que es bien interesante, fíjate que justo hoy día lo estaba pasando en clase. Hay un concepto que desarrolla en realidad un filósofo y lo desarrolla en relación a las sociedades de consumo, que es el asesinato categorial. Ya. Y él habla de los planos civilizatorios y de cómo en realidad se han estructurado ciertas dimensiones de civilización que establece, es que es bien interesante lo que decís tú, Mariela, porque que establece lo diferente como peligroso y por ende digno de ser aniquilado. Así es. Lamentablemente lo hemos vivido, bueno, se vivió durante el nazismo, la Segunda Guerra, con los comunistas, con los judíos, siempre, con los niños y niñas y adolescentes, síndrome de Down, etc. Se vivió en Chile con las personas de izquierda después del golpe de Estado, y no nos damos ni cuenta, y efectivamente deshumanizamos a ciertas personas porque encontramos que lo diferente es peligroso. Siempre deshumanizamos. O sea, si vemos la actualidad hoy día, ¿verdad? Cuando hay disputas políticas, sí, claro, entre los sectores, ¿verdad? O sea, al que es distinto a mí, yo le puedo decir facho pobre. Al que es del otro bando, no, un comunacho. Claro. ¿Por qué nos denigramos por pensar distinto? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que impide el acuerdo. Eso y además es fundamental, po. Es que no hay otra forma de coordinarnos. No hay otra forma de coordinarnos más que porque somos tan distintos. Exacto. Que tú vas a tener tu visión de mundo, yo voy a tener la mía, y la única manera es llegar a un acuerdo. Ahora, por ejemplo, porque tú has trabajado fundamentalmente en áreas de pareja, y para que no se me enoje el director, porque te acuerdas que vino para acá, sí, y a preguntarnos de qué íbamos a hablar. Sí. Ahora, señor director, ahora vamos a hablar de parejas. Hacer pareja es súper complicado. ¿Háblale en serio, le hace falta? Lo voy a dejar al descubierto, señora directora. Este programa es dirigido a ti entonces, para ti, especialmente para ti. Hacer pareja es súper complejo, súper complejo, creo yo. O sea, creo que de verdad, porque además efectivamente te enfrentas a individualidades muchas veces muy distintas, pero también entras con dimensiones emocionales que uno no logra calibrar, aunque sean fenómenos biológicos, igual están cruzados por la emoción. Exacto. ¿Cómo te enfrentáis a una terapia de pareja? ¿Por qué llegan primero a ti? Llegan tratando de cambiar al otro. Siempre. Siempre. Ella sí, me hizo esto, sí, ella no es como yo quiero, yo exacto, no soy como ella quiere. Siempre la primera expectativa de la terapia de pareja es tratar de cambiar al otro. Ya. Y el avance se va viendo cuando me estoy dando cuenta que puedo cambiar yo. Y que si yo cambio, cambia la dinámica. Buena. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son los principales problemas? Esto que te estaba diciendo, no resistimos vivir la diferencia. Decimos, pero lógico que somos diferentes. ¿Qué novedad es esa? Claro, obvio, claro. Pero vivirla, vivir que tenemos distintos apegos,
Vivir que tenemos distintas maneras de resolver los conflictos, distintas maneras de darnos el afecto, ¿verdad? Claro. Distintas maneras en vivir nuestro tiempo personal versus el tiempo de pareja. Entonces ahí justamente es donde se generan estos roces. Ahora, en ese sentido, Mariela, porque llega un minuto en que puede ser que efectivamente no estés con la pareja correcta. Por lo que tú estás diciendo. O sea, hay instancias donde, claro, evidentemente están estos roces, pero hay instancias donde esas cosas no logran encajar nunca. Qué sé yo, no sé, pues ponte tú. Yo soy súper carretero, o ni siquiera, ¿para qué ponernos en extremo? Soy diurno y mi pareja es nocturna, noctámbula. Y llega un minuto en que de verdad esa cuestión va a terminar siendo un choque complejo, donde ninguno de los dos va a lograr, ni ella ni yo, vamos a lograr encajar. Porque vivimos momentos del día de manera distinta. Porque yo quiero dormir cuando ella está despierta, y yo quiero hacer cosas cuando ella probablemente está más cansada o está quizás con otra dinámica. También las terapias de pareja sirven para separarse, me imagino, ¿no? Bueno, uno puede darse cuenta de lo que es esencial para uno. Porque hay cuestiones cotidianas, si dejáis la taza abierta, claro, esa es una tontera. Pero en el fondo, si tú logras identificar tus valores fundamentales, ¿sí? Esos tienen que estar alineados. Esos sí son importantes. ¿Qué serían los valores fundamentales? Todo lo demás llegaría de acuerdo. Aquello que tú no transarías, Jaime. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, en tu caso, ¿qué es importante para ti que tú no transarías? Uy, qué difícil pregunta. ¿En pareja, dices tú? Y como persona. ¿Qué no transaría? Sí. Pucha, yo soy súper yoico en ese sentido, de súper yoico. Soy como bien moralista. Yeah. A mí la gente amoral me choca muchísimo. Me genera un... O sea, puedo... Imagínate, uno vive con mucha gente bien amoral, claro, e inmoral por supuesto. muchas veces. Pero yo no podría profundizar en una relación con alguien que cuestiono su ética, por así decirlo. Exactamente. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí tú no llegarías a ningún puerto. No podría. Sí. No, ahí no podría. En el tema incluso de los horarios, capaz que tú podrías llegar a un acuerdo. Me cuestaría. Es que no, te pongo un ejemplo. Yo estoy separado, pero yo creo que no fue esa la razón, por si acaso, de mi separación, pero bajo ningún punto. Además me llevo muy bien con mi ex mujer. Pero sí en algún minuto me hizo mucho ruido el que ella fuera noctámbula. Yo soy muy diurno. Yo soy súper diurno. O sea, yo a 5:30, 6 de la mañana estoy así, funcionando y me gusta hacer cosas y todo. Y ella está agotada. Y yo al revés, tipo 10:30, 11, estoy haciendo... Y ella está... Y es muy bueno lo que tú dices de poder distinguir, ¿no? O sea, yo soy así y ella así. Tú no le dices, oye, qué extraña eres, que cómo se te ocurre trasnochar, ¿verdad? No, porque entiendo, ahí se genera el problema real. Cuando yo cuestiono al otro... Cuando yo creo que mi versión es la verdad. Es la correcta, ya. Es la única. Ya, perfecto. ¿Verdad? Y me cuesta entender que cada uno tiene su verdad. Claro. Porque este mundo lo percibimos, ¿verdad? Limitado por nuestro sistema nervioso, por nuestra estructura. Ya. ¿Cómo se armó nuestro sistema nervioso? Con nuestras experiencias, con nuestra crianza, en fin. Con las experiencias del día a día se fueron modificando esos caminitos neuronales. Tú tenés caminitos neuronales muy distintos a los míos. Claro. ¿Te hace mejor o peor persona que yo? Obvio que no. No, solamente diferente. Entonces, cuando logramos captar que la diferencia no es un problema, solo es un desafío de coordinarnos, efectivamente, muchas relaciones podrían llegar a buen puerto. Ahora, ¿cuándo no? Cuando aquello que es fundamental para mí, no estoy dispuesto a transarlo. Ya, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Ahora, por ejemplo, porque llegan, me gustó eso de que llegan las parejas pensando en cambiar al otro o la otra. Señora directora, anote, este programa se lo estamos dedicando a usted. Así vaya anotando, por si lo quiere cambiar o usted quiere cambiar, no sabemos. Eso. Llegan, ¿y de qué se dan cuenta? Está anotando todo. Está Sí. desesperado, anotando. Angustiado, nos va a angustiar, no se angustia, señor director. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya, yo quiero cambiarte. Perfecto. Y tú te decís, dense cuenta de esto, dense cuenta que son distintos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa después de eso? No me contestes todavía, Ya. porque tenemos que hacer una breve pausa, Bien. cortita. Pero volvemos inmediatamente a seguir hablando con Mariela Orellana, psicóloga, aquí por supuesto en Lo Personal Político. No se vayan, porque se viene más de esta conversación, siempre por supuesto la compañía de TVX, así que vamos y volvemos.
Ya, pues ¿hasta cuándo? Te lo he dicho miles y miles y miles de veces. Cambia tu forma de pensar. Esa idea del sueño de la casa propia se tiene que transformar, ¿sabes en qué? En la meta de la casa propia. Y para eso, Open Capital te tiene la solución. Muchos profesionales te van a ayudar a seguir toda la ruta del crédito hipotecario, de la casa o departamento ideal para ti. Van a acompañarte. Ya lo sabes, www.opencapital.cl. Estamos esperando, ¿ah? Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro segundo bloque. Seguimos con Mariela Orellana, estamos psicóloga, estamos hablando de terapias de pareja. La verdad es que hicimos ahí una especie de caminito, pero quedamos en algo re importante porque tú decías que en general las parejas llegan, lo primero que llegan es tratando de cambiar a la pareja. Exacto. ¿Y cuál es el segundo cuando se dan cuenta de lo primero que tú le planteas, que es como bien obvio, pero en realidad uno siempre como que quiere tratar de cambiar a la otra persona? Sí. Qué jodidos que somos los seres humanos en realidad. Sí, es que somos un poquito egocéntricos, Sí, ¿no? sí. Como creyendo que el Sí. otro tiene que cumplir mi expectativa, regularme emocionalmente, ¿verdad? Qué buen punto, Hacer sí. un escenario propicio para mí. Exacto, sí, sí, ¿Verdad? sí, exacto. Entonces, claro, cuando en la terapia de pareja cada uno va comprendiendo la historia del otro, comprendiendo lo que para el otro es importante, ahí se abre un poquito más el entendimiento. ¿Y cómo has visto? Yo te preguntaba en el bloque anterior, cuando estábamos cerrando, ¿cuál es el paso siguiente? Porque, ok, abro el entendimiento, pero tú acabas de decir algo que es muy importante, que lamentablemente los seres humanos somos egocéntricos. Sí, O sea, siempre creemos que todo gira en torno a nosotros. exacto. Es raro cuando de repente te topas con alguien que logra no dejar de ser egocéntrico, pero que logra ver al otro Exacto. o a la otra. ¿Cómo llegáis a esos puntos? ¿Cuál sería el siguiente paso que te toca a nivel terapéutico cuando te enfrentas a una pareja? Sí. Bueno, como te planteaba, el poder escuchar al otro, pero no escuchar la historia, así como, no, ya me sé cómo este era cuando chico, Claro. me sé escucharlo de verdad, comprendiendo al otro, comprendiendo que tiene una visión de mundo tan distinta, comprendiendo por qué no es bueno para conectarse con las emociones, comprendiendo por qué ella sí se pone ansiosa cuando tienen un problema y lo único que quiere es solucionarlo y te golpea el baño. Ya, ¿Verdad? perfecto. O sea, cuando comprendo lo que hay debajo, ahí se abre un poco más este trato amable. ¿Sí? De entender que esta relación no tiene que ver con hacerme la vida de cuadrito a mí. Tiene que ver con tu historia, con quién eres. Y a ver si yo te acepto así. Si te amo y te acepto como un legítimo trono. Ahora, en ese sentido, eso es súper importante porque también nos confundimos con la idea del amor. Hemos sido bombardeados con una fantasía de amor romántico, donde además se nos educan de manera distinta a hombres y mujeres. Claro. Los hombres tendríamos que ser los salvadores, proveedores, Claro. príncipes azules, pero las mujeres tienen que ser también princesas, y no siempre son princesas, pueden ser unas brujas adorables, y cuando digo bruja no lo digo peyorativamente, por favor, no lo digo peyorativamente, me encanta la bruja. Por el contrario, pues, o sea, ¿cómo podemos cambiar eso? Porque ahí hay ejes distintos respecto a cómo entendemos el amor. Y también confundimos situaciones, porque creemos de pronto que una buena sexualidad puede llevarnos a tener una buena relación de pareja. Y Claro. no necesariamente es real eso. No necesariamente. Ahora, evidentemente creo que una buena sexualidad es importante dentro de una relación de pareja. Pero tampoco podemos poner todos los huevos en esas canastas. ¿Cómo se va configurando eso? Mira, hay una mirada en relación al amor de 3 elementos A ver, esenciales. dale. ¿Sí? Uno es el compromiso. Ok. Sí, que es poder saber que frente a toda circunstancia cuento contigo. Ya. Otra tiene que ver con la intimidad emocional, con decir tú eres mi mejor amigo. O sea, si me pasa algo, al primero que llamo es a mi pareja. Qué bonito que acabas de decir. Voy a poner un paréntesis porque después quiero contarte una historia que me encantó la otra vez respecto a eso. ¿Sí? Mira. Y el tercer elemento tiene que ver con la pasión. Y la pasión no hablamos solamente de el sexo o del coito principalmente, sino que hablamos de la pasión de hacer algo loco juntos, Claro. de hacer algo que no tenga que ver con lo diario. O sea, ¿cuántos matrimonios, cuántas parejas estables se dan puros piquitos fome hoy en día? ¿Cierto? Cierto. Y estos besos ricos ya no, porque el pudor me da vergüenza o lo que sea. Entonces nos vamos apagando.
de pronto un desafío en la pareja estable importante es que cuando la diferencia con el pololeo es que nos juntábamos para tener encuentros, para tener citas. En cambio, en una relación estable, los dos enfrentamos millones de responsabilidades. Claro. Esto es como una torta de 1000 hojas, Jaime. Qué buena onda. Ya, a ver, quiero la analogía, a ver. ¿Por qué? Porque tenemos un rol en que somos papás, otro en que somos ministro de Economía, profesores, ministro de Salud, millones de roles. Y una de esas hojarascas es ser pareja. Claro. Entonces, de pronto, la responsabilidad y el deber se come al placer de la pareja. Postergamos eso. Qué bueno eso. Entonces, vivimos tanto tiempo siendo familia, siendo buenos papás, pero ya no nos conectamos como pareja. Podemos estar con velita y un vinito rico hablando de los niños. Podemos estar en nuestra habitación hablando de los niños. O sea, siempre vinculados como papás. Ahora, ¿qué pasa? Porque también creo, a mí me preocupan las recetas, por ejemplo. Creo que lo que acabé de decir es súper importante, pero creo que también hay una dimensión de... Es que bonita la analogía que hiciste con el pololeo versus el estar. Efectivamente, claro, uno de repente dice, ya no tenemos los encuentros apasionados que teníamos en el pololeo. Pucha, pero es que en el pololeo te veías y, o sea, no podía ser siempre. En cambio, cuando ya estás con tu mujer, con tu marido o con tu... Da lo mismo, somos abiertos acá. Durmiendo en la misma cama, o en la misma pieza, en la misma casa, ya la situación, la espontaneidad como que siento que se va perdiendo. Pero también hay parejas que de repente te dicen, nosotros te dejamos X día. Me acabo de acordar de José Antonio Caz cuando decía, ¿te acuerdas que los martes de pololeo? Yo escucho que eso es terrible. Porque imagínate si yo ese martes estoy cansado. Claro. O ese martes no tengo ganas. Porque si el martes de pololeo, yo entiendo que el martes de pololeo es el vinito con la velita y quizás después una noche de pasión. Pero si estoy agotado, si no quiero pensar en eso, Claro. me voy a obligar al martes. Entonces finalmente voy a terminar odiando el martes de pololeo. Claro, va a ser un estrés. Va a ser claro, en vez de Sí. chuta, me toca martes de pololeo y resulta que hoy día en realidad, no sé, ando con dolor de guata, no tengo cualquier Sí, cosa. Sí. ¿Cómo conjugo, cómo despierto? Es que es súper bonito eso que decís, Mariela, porque cómo despierto esa espontaneidad que también se pierde. Y se pierde, y tú dijiste algo súper potente. Se pierde mucho con los hijos. Hay gente que jura que los hijos unen. Yo siempre he pensado que los hijos separan. Lo que pasa es que no separan Sí. es mala, pero separan. No, unen a la familia, Unen pero a la familia, separan pero a la separan pareja. Sí. Porque además son un tercero en discordia, porque además, voy a hablar a nivel personal, no estamos haciendo terapia con la Mariela, pero yo me enamoré de mis hijos. Ya. No es que no haya seguido amando a mi, bueno, hoy día mi ex, pero en ese entonces la madre de mis hijos. Para nada, la amaba muchísimo. Pero yo me enamoré de mis hijos. O sea, ellos fueron un tercero en discordia, absolutamente. Después fue un cuarto en discordia, porque primero nació mi hijo mayor, después nació mi hija. Bueno, ahí yo entendí a mis papás cuando decían, uno no puede que uno los quiere igual. Efectivamente, por lo menos a mí me pasó, yo los quiero igual. Pero de verdad entran en discordia, entran en disputa. Claro. Son uno más en la cama, literalmente. Sí, exactamente. Literalmente, son uno más en la cama. Entonces, ¿qué intimidad vaya a tener? Casi como que tenéis que buscar cosas, Claro. buscar momentos, jugar con otras cuestiones. Es muy jodido eso. ¿Qué pasa ahí? Porque también la sociedad, y volvemos quizás también a los medios, te van vendiendo cosas locas. Sí, Yo he claro. escuchado parejas que dicen, vamos a tener un hijo para demostrar que estamos bien como pareja. Y yo digo, no. Qué no hagas tontera. eso, no hagas eso. No. Por ahí no va. O sea, tener un hijo porque O para quieres. atrapar al otro. Claro. ¿Qué es eso? Es lo peor, No, sí. es lo peor. Sí. ¿Qué pasa ahí? Mira, quizás es poder volver a mirarnos como hombre, como mujer o como lo que sea, Sí, ¿verdad? obvio. Volver a mirar mirarnos. el deseo. Volver a mirar en el deseo, volver a mirar al otro. No solo como el papá de mis hijos, como la madre de mis hijos. Es muy triste cuando de repente dice, voy a llamar a la mamá de mi hijo. ¿Cierto? Claro. Es triste, así que... Pero volver a mirarse como pareja y volver a compartir, quizás estas recetas, ¿verdad? De el martes, el viernes, lo que sea, a veces son un intento cuando no hay ninguna rutina, no hay ningún espacio de salvaguardar algún espacio de pareja. Ya. No importa si es todos los días o una vez a la semana, pero salvaguardar, ojalá agendar un espacio en que por acuerdo, porque de repente está tan dormido este amor de pareja, nos vemos todos los días, pero el amor de pareja lo tenemos desnutrido. Es como si tú tuvieras dos gemelos. Ya, perfecto. Son las mismas caras, son iguales,
¿Sí? Pero tú le das alimento solo a Pero uno. pena tu ejemplo, y el otro está, Y el otro está desnutrido. Claro, obvio. Entonces después decimos, el amor se murió. No, no se ha muerto, no hay ningún espacio de pareja. Claro. Nunca le han dado alimento. Porque para darle alimento necesitamos solamente ser dos. Ya, pero ahí, perdona, voy a agarrar tu misma analogía y voy a ser brutal con la analogía, porque uno de mis gemelos se me puede morir. O sea, si yo no lo alimento, se puede morir. Po. Sí, por supuesto. Y eso es terrible. Po. Es terrible. Porque te puede llegar una pareja que efectivamente tú lo mirás y decís, oh, aquí no. O sea, la solución es, tengo que ayudarlos a separarse sanamente. Que me imagino que te puede pasar. Además que tenemos una visión de la paternidad y la maternidad muy desde el sacrificio. Como de dar Qué horror todo, eso, ¿eh? todo Sí, por los hijos. Sí, eso es brutal. Entonces, finalmente los hijos, ¿verdad? En algún momento se van y el hilo más delicado de una relación es la pareja. Claro. Porque tú cuando te mueras, ojalá que todavía no, Ojalá pero que cuando no. te mueras, Que después que esta gripe yo creo que sí. Hoy día es el último programa, lo que es. tu hija te va a ir a ver al cementerio probablemente, o sea, va a acordar del viejo, ¿verdad? Y va a decir, ese viejo era mi papá. Claro. Pero cuando uno se separa, ese gallo, esa mujer ya no es más tu señora, no es más No, tu marido, po, y tú tienes exactamente. probablemente otras Sí, relaciones. claro. Claro. ¿Verdad? Entonces el afecto entre padres e hijo, entre mamá e hijo, es indestructible. Claro. Indestructible. Pero además también es que es interesante lo que estás diciendo, Mariela, porque también es súper cabrón que cargué al cabro chico, a la cabra chica, con el costo de la pareja. Terrible. O sea, no, terrible. tampoco es sano. No, le dejáis una deuda Es eterna. horroroso, claro. Horroroso. Yo, hija, postergué mi vida por ti, imagínate. No, ¿qué es terrible. eso? Eso Es como una su deuda. papá o mamá, yo te di la vida, nadie te lo pidió, no me vengas a joder, digamos. Exactamente. ¿Hasta cuándo te pago? Claro. ¿Cuándo retribuyo? Claro. ¿Verdad? Entonces, claro, ahí tenemos estos casos, ¿verdad? De hijos e hijas que tienen fracaso en una, en otra relación para volver a vivir con la madre o el padre que te dejó la deuda. Oye, ¿qué pasa? Es bien brutal eso, pasa Sí. más de lo que uno cree. Por supuesto. Entonces ahí tenemos una deuda de culpa. Ya, pero entonces, ¿cómo vamos resolviendo esto? Porque una cosa es, que estoy de acuerdo contigo, y estoy muy de acuerdo contigo, que el cariño, el afecto, el amor, padre-hijo, madre-hijo, está. Bueno, si usted es un hijo de puta como papá o mamá, no pide afecto, ojo. Sí, tampoco somos infalibles. Pero si uno hace un papá medianamente bueno, una mamá medianamente buena, con todos los bemoles que tenemos los que somos papás, porque de verdad de verdad no existen recetas específicas, porque además cada cabro chico, cabra chica es un individuo y hay que verlo como tal. La cosa es irrompible. Si uno hace un carajo, evidentemente no. O sea, yo ahí soy más tajante. Aclaremos también que no existe el instinto maternal Qué bueno ni que lo paternal. dijiste, qué bueno que lo dices, ¿verdad? a mí me carga esa cuestión. No existe. No. Y tampoco, lamentablemente, tampoco no siempre la mamá quiere el bien de uno, no siempre el papá quiere el bien de uno. Eso también es obvio, bueno decirlo. porque es importante decirlo, porque Sí. porque los hijos no les deben todo a los padres. Es doloroso, ¿verdad? Porque uno espera otra cosa de esos vínculos primarios. Exacto. Uno necesita otras cosas. Pero muchas veces eso no está y no tiene que ver con una... Y se los digo en verdad, porque a veces los hijos se sienten... Esa es la suya. Esta es mi cámara. Esa es la suya, dígaselo ya. Muchas veces los hijos se sienten responsables de no contar con el amor, ¿verdad? Con el cuidado de los padres, de la madre, en fin. Y no, tiene que ver con estos adultos. No tiene que ver con uno. Es que es no tiene que ver con que superimportante. uno no merezca ese afecto. No, pues tiene que Porque ver. desde ahí se genera una inseguridad básica. Si mi madre y mi padre no me quisieron, ¿qué espero de aquí para el resto? Claro. ¿Sí? Bueno, pero también pasa, a ver, corrígeme, pero también pasa esos papás o esas mamás que te quiero tanto que te voy a matar, digamos. Incluso el síndrome. Tú sabes que una vez me pasó Sí. una gran periodista, la Tita Arancibia, le mando un saludo grande, enorme, que se dedicó a la medicina. Ella trabajaba en, no me acuerdo qué programa de TVN era de medicina especialmente, que conducía la Patricia Espejo, de hecho. Y ella era una de las periodistas que hacía el reportaje y hizo el síndrome de Munchausen. Ya. Y tú sabes que viajó a Estados Unidos y era brutal porque el síndrome de Munchausen es de salud Por mental. supuesto. Y tú sabes que toda la investigación la tuvo que hacer con policía y con el FBI. Porque era tan heavy el síndrome de Munchausen que finalmente todas las madres que tenían el síndrome terminaban matando a los hijos. Claro. Entonces el área médica siempre estaba cruzada por la parte policial.
¿Por qué pongo este ejemplo que es bien terrible en realidad? Sí. No sé si aquí se da tanto el síndrome de Munchausen como allá, porque ella lo fue a estudiar allá. Y hizo un reportaje muy bueno en todo caso. Pero claro, hay gente que te quiere matar. Te amo tanto que te voy a matar. Sí. O sea, te amo, te ahogo. Te ahogo. No te dejo. Te ahogo. No te dejo ser, no te dejo ser libre, no te comparto, nada. No. Y ¿sabes qué? Tiene que ver también, no solamente con este síndrome, que acá en Chile no tenemos tanta No, yo creo estadística. que no. O sea, si está ocurriendo, está pasando un poco piola. Ojalá no ocurra, porque Ojalá de que verdad no. es bien dramático, es bien Pero feroz. también hay otra forma en que yo anulo a mi hijo, ¿verdad? Sí, po. Cuando pongo mi regulación en este hijo, en esta hija. Qué buen punto ese. Yo atiendo muchos adultos que me han dicho que a los 8 años, a los 10 años, le daban consejo a la mamá. Y la mamá le contaba, oye, tu papá me hizo esto, ¿qué hago? Y ahí la guagua de 8 años dándole consejo. Claro, siendo adulto. Entonces, en el fondo, se rompe esta jerarquía que es insana. Porque ahí le enseñamos a este niño, a esta niña, que es responsable del bienestar del otro, de la mamá. Entonces, dejo de lado cosas que yo necesito como Obvio. niño. Jugar, salir, no tener problemas de adulto Claro, en la mente, claro. ¿verdad? Y me hago responsable. Entonces empieza a desaparecer el niño con sus necesidades. Con sus necesidades emocionales también, Claro. con la necesidad de ser cuidado por un Claro. adulto. Y él se tiene que transformar como el responsable y el cuidador de ese adulto. Ahora, ahí hay un elemento bien complejo, porque en definitiva se establece esta dimensión, porque estábamos hablando de esto porque de pronto el hijo o hija, más que unir, separa. Pero finalmente es un problema también de los adultos, que Es de dejan los adultos. que dejan que el Sí. niño se pare. Sí, ¿y sabes qué? Yo diría que no es cambiémoslo, no A es ver, el dale. niño el que se para. A ver, ya dale. Para Me que no lo gusta, responsabilicemos. Ya me gusta que ¿Cierto? cambiemos. Encuentro que Sí. el lenguaje crea realidad, muchachos. Hay Exactamente. que tenerlo súper presente. Es el rol de padre y madre el que me está comiendo el resto de los roles. Qué buen punto. Claro, no. Pues No tiene que ver no con es el culpa hijo. del cabro No es chico, culpa. no, pues. Él no separa a nadie. Claro, exactamente. Él no separa a nadie, ni une tampoco Su a nadie. existencia no jode a nadie. No. ¿Me entiendes? Claro, es yo papá, yo. En mi desorden de mis tiempos, en que yo desaparezco como persona, en que y por desaparece ende, nuestra relación de y desaparezco pareja como pareja. y desaparece todo. Qué buena. Y ahora, cuando te enfrentas a eso, que yo creo que es más habitual de lo que uno cree, porque además, yo vuelvo aquí, yo siempre culpo a los medios, ¿ah? O sea, no culpo a los medios, pero los medios generamos cultura. Me da risa que los medios hayamos sacado la pata de la cultura cuando generamos cultura. Tenemos una visión súper mariana de la maternidad y de la paternidad. Cargamos mucho a las mujeres con esto. Sí. De hecho, establecemos dimensiones bien locas, como deseamos a la mujer, pero cuando la mujer es madre, como que no la deseamos más, como que es la Virgen María. Entonces, que tiene que ser solamente madre. Sí. Lo que también es pésimo, pues, si tenemos que desearla, pues, o sea, el sexo es importante. desaparece No como desaparece, mujer, pues, no, sí. pues. Y también tendemos a ver esta cosa mariana como de que la madre es una madre, hay que respetarla, cuando nos hemos enfrentado a padres y madres que son unas bestias, lamentablemente, y que uno debería observar con otra mirada. ¿Qué pasa cuando justamente, como tú bien dices, cambiamos el verbo, cambiamos los sentidos, y estos padres, madres empiezan a asumirse en sus roles como tal, entendiendo que no es el hijo el que los está separando, no es el hijo el que los está uniendo, son ellos en sus roles los que están jugando estas cartas y quizás que están escondiendo también, porque también pasa eso. ¿Por qué tuviste un hijo? Claro. O sea, mis hijos fueron muy planificados, yo deseé mucho a mis hijos y su mamá también, Sí. por ende por lo menos con esa culpa no la cargan, quizás con otras sí, uno nunca sabe. Así, no. Pero con esa no, pero de repente son otras las formas en que llegan, por ejemplo, los hijos. Y por ende también yo asumo otras paternidades y otras maternidades. ¿Qué pasa ahí? Porque eso me imagino que tú también lo vas observando en terapia. Sí. ¿Cómo hace que la persona se dé cuenta? Porque también hay algo que me imagino que pasa mucho en terapia, y te lo digo como un ex terapiado, que uno es oposicionista muchas veces a la terapia. Uno de repente hay cosas como, no me gusta esto que me estás diciendo, no quiero Sí, escucharlo claro. más, no quiero Claro, escuchar, no más. Quiero un psicólogo que afirme Claro, lo que yo pienso. exactamente. Para después Claro. decir, mi psicólogo me lo dijo. Claro, me lo dijo mi psicólogo, o no necesito terapia, porque Claro. el psicólogo afirma todo lo que yo pienso y yo estoy súper bien. También. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo pasa ahí terapéuticamente cuando de repente tú tenés que enfrentar al tipo o tipa a algo que no le gusta escuchar
y que claramente, y bueno, y probablemente no le gusta escuchar porque le hace ruido, digamos. Claro, claro. Bueno, y ahí cuando tú te preguntabas por qué tuviste un hijo, yo lo cambiaría de nuevo la A pregunta. ver, dale, ¿Para no. qué lo tuviste? Ah, qué buena, a ver. ya, ¿Para qué tuviste dale. un hijo, en verdad? ¿Para Eso que es sea tu bastón, superimportante, tu eso es sostén? superimportante. ¿Te cuide cuando viejito? Qué horror eso. Hay gente que ¿Cierto? piensa ¿Para eso. qué lo tuviste? Tú le diste como agua para chocolate. Sí, claro. Qué impresionante. Sí. Que la hija menor tenía que Cuidarla nació hasta la para muerte. cuidarla hasta la muerte. Exacto. Quédate ahí. Vamos a volver inmediatamente. Estoy muy entretenido. ¿Eh? Señor director, ¿le sirvió No voy a decir nada de lo que usted me está diciendo. ¿Eh? Vamos a hacer una breve pausa. Volver inmediatamente con más de lo personal y político. No se vayan de la compañía de Tex. Vamos y volvemos. ¿Estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes. En Chile Deudas tenemos la solución para ti. Tenemos gran cantidad de profesionales que van a estar con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en leyes de quiebra que van a trabajar justamente para ayudarte en esto. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Muy bien, ya estamos de vuelta para nuestro tercer y último bloque. No se vayan todavía, hay que bloque. ¿Ah? Esto no es como... ¿Te has cachado, señor director, esa gente que hace como... ¿Cómo se dice? Vueltas falsas. Esas vueltas falsas de la tele. Así como, este es nuestro tercer y último bloque. Bueno, y nos vamos. No, es bloque falso, gracias. No, este no es un bloque falso. Este es un bloque que vamos a conversar. Estamos hablando del tema de pareja y de alguna manera incluimos a los hijos en el tema de pareja porque son muy sustanciales en ciertas parejas. Hoy día hay múltiples parejas, hay parejas que deciden no tener hijos, hay parejas que deciden armar familias de otras formas, hay muchas Exacto. familias y me parece que es importante también respetar ese tipo de cosas. Por supuesto. Tú decías, ¿para qué? ¿Para qué tengo un hijo? ¿Para qué se tienen los hijos? Y depende de cada uno. A ver, Y depende de cada uno. Hay algunas personas que realmente tienen un hijo para que los cuide, otros tienen un hijo para ser validadas como mujer. Yo no tengo hijos. no tenía hijo. No tengo Me hijos. estáis leseando. ¿En Yo juraba serio? que tenía hijo. No tengo hijos. ¿Ya? Y varias personas me han dicho, sobre todo de la vieja escuela, ¿verdad? Algunas señoras me han dicho, pero Mariela, ten hijos para que te completes como mujer. No te puedo creer. Exactamente. Por favor, repite eso, porque yo no puedo entender. Señora, señor, jóvena. No, uno no se completa con los hijos. Dígalo, ahí está su exactamente. cámara. No se completa con los hijos uno. No. Claro, por supuesto, uno ya es una mujer completa. Obvio, ¿Verdad? obvio. Entonces, claro, ¿qué cosa está ahí en la premisa? ¿Para qué estoy teniendo los hijos? Y si uno no resuelve, por ejemplo, si lo tiene para algo funcional, para algo nuevamente, para que estén al servicio de alguna expectativa mía, ¿para qué? ¿Verdad? Ya, pero yo, por ejemplo, aquí voy a la cómo va. Yo sé algo que no quiero es que mis hijos cumplan mis expectativas. Quiero que sean ellos, que sean ellos, que sean individuos. O sea, me encanta que sean mis hijos, me fascina. Pero de verdad, yo siempre, es más, yo muchas veces le he dicho, soy una bestia, les digo, si el día de mañana ustedes no quieren verme nunca más, tienen el derecho a hacerlo. Yo lo voy a pasar como las pelotas, pero tienen el derecho a hacerlo. O sea, ustedes son independientes de mí. Mientras vivan a Melero, es más, yo tengo que criarlos, o sea, yo les debo a ustedes a mí no me deben nada. Y cuando ustedes sean independientes, quiere decir que yo sé bien la pega, esa pega. Claro. El resto pero eso parece ser que no es muy habitual. Claro. No es muy habitual en verdad porque de repente está como esta concepción de querer que los hijos cumplan mi expectativa o que, no sé, estén al servicio de los padres. Y efectivamente, ¿verdad? Uno también como hijo adulto no va a ser un descriteriado, ¿verdad? Si ve a tu mamá que necesita ayuda, por supuesto. Bueno. Sí, uno Igual está pueden ahí. ayudar. Pues, obvio, ¿verdad? pero en el fondo no desde el hipotecar la vida. Es que eso, por el a mí otro. eso A me eso preocupa, vamos. Eso me preocupa. ¿Cierto? La hipoteca de la vida. Exacto. También está esta concepción de perdono o no perdono a mis padres A ver. cuando han tenido errores garrafales.
¿verdad? Y aquí hay que distinguir algo. Perdonar no significa reconciliarse. Qué buen punto eso. Perdonar es condonar la deuda. Porque mientras está la deuda, todavía hay un lazo de amor o de odio que nos une. Oh, qué buena, qué buen punto. ¿Verdad? Entonces, cuando yo logro trabajar el dolor y la consecuencia que me ha dejado el maltrato de algún padre o madre, lo hago por mí. Lo hago por mí, por mi libertad. Vi una película, tienes que verla, te va a gustar mucho. ¿Cuál? Se llama Todos somos extraños. Ya. Es una película muy bonita de un señor que vive solo y que por a veces motivos conoce a un vecino y se enamoran. Es una pareja gay. Ya. Esa es la anécdota en realidad. Aquí la trataron como que fue una película gay. Nada que ver. Es una película que tiene que ver con el resolver cosas bien dramáticas sin necesariamente que el otro esté. Es muy Entiendo. bonito eso. Es que Comprendo. me hizo mucho sentido lo que tú acabas de decir. Tiene que ver con uno. Con uno. El perdón tiene que ver con uno. Cuando tú no perdonas es como si te bañaras y hicieras toda tu vida con un saco de papa. Con ese Claro, peso, ¿verdad? claro. Todo el rato recordando esta cuestión. Entonces es necesario poder reprocesar aquello que ocurrió para yo ser distinto, para Claro. no guiar mi conducta Claro. o mi paternidad Es- propia. Es resolver desde uno. Exacto. No guiar mi futuro desde el rencor que tengo. Qué buena, qué buen punto. Qué buen punto. Nos queda muy poco tiempo. Y yo le pregunté a la Mariela si ella quería decir algo. Y me parece súper importante lo que ella quiere decir. Que así que quiero aprovechar estos últimos minutos. Porque partimos hablando de la salud mental en Chile. Tenemos un presidente que ha hablado de la salud mental en Chile hoy día. Y es un tema que lamentablemente en general está muy minorizado. No solamente minorizado, sino que además ni siquiera se establece dentro de la dimensión de la salud. Justamente Exacto. hablamos de salud mental, como que no fuera integrado dentro de la salud. Exacto. ¿Qué podemos hacer para cambiar eso desde el punto de vista de las políticas públicas? ¿Qué políticas públicas podríamos empezar a hacer y qué políticas públicas comunicacionales también podríamos empezar a hacer? Mira, y quizás comprender en primer lugar que la salud habla del bienestar integral del ser humano. Exactamente. No habla Muy solamente de la sanidad de la enfermedad o de la patología. Entonces hay que fortalecer factores protectores. Ya. A todo nivel, a nivel familiar, a nivel institucional, ¿verdad? Sé que hoy día en FONASA hay como 16 millones de personas, pero así tampoco he visto que ha aumentado tanto la oferta pública. No puede ser que hoy día en los consultorios, en los CEFAM, uno vea al psicólogo una vez al mes. No sirve de nada. O sea, Y sirve esa vez, pero es no... un acompañamiento. Es un acompañamiento. Es una contención emocional, pero no es un avance terapéutico. Exactamente. Hoy día necesitamos aumentar. Hay políticas que son más directas y otras más A ver, indirectas. a Las ver. directas que yo te propongo, por un lado, es aumentar la oferta pública. En segundo lugar, que los profesionales que atienden en salud pública tengan capacitación Ya. para tener metodologías efectivas. Porque no nos sirve solamente que el psicólogo me escuche. No, Sirve como una contención, pero no es efectivo. Bueno, es lo que tú decías, un acompañamiento, pero es momentáneo. Probablemente Es esa persona momentáneo. se va a su casa y se vuelve la angustia. Exacto, y finalmente los consultorios, por ejemplo, están preparados para atender a veces a 20.000 personas y tienen inscritas 40.000. No sé, una locura. ¿Verdad? Una locura. Por otro lado, también es importante que incluso el trato de los privados también, hacia los privados desde FONASA, también sea quizá un poquito más amable. Yo te lo digo porque yo soy privada, Ya. ¿verdad? Y en verdad, un magíster en psicología hoy día vale entre 10 y 15 millones de pesos. Uf. Y el bono de FONASA es muy bajo el valor para que un buen profesional pueda estar dentro de esa oferta de FONASA. ¿Verdad? Ya, perfecto. ¿Me doy a entender? Sí, sí, sí. Además de que es un poco tramitoso, entonces también el trato con los privados no es tan amable. Ya, ¿Ya? perfecto. Por otro lado, también es importante abrir dispositivos comunitarios. ¿A qué me refiero? Que hayan agentes de salud mental en el colegio, en el barrio, ¿verdad? No solamente desde las instituciones, sino que en el día a día tú encuentres dispositivos. Eso es muy importante. Muy ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos que enseñar gestión emocional en los colegios. Eso es un ramo, eso es un objetivo transversal que tiene que estar. No podemos evitarlo. Qué Y también bonito hay otras eso. variables más indirectas. ¿Verdad? Hace poquito, todos los años, afortunadamente, la H con la Católica hacen el termómetro de salud mental. Sí. Y las tres variables que la gente hoy día considera con mayor estrés tienen que ver con la delincuencia, el aspecto económico y el aspecto político. Entonces aquí tenemos una intervención indirecta que Ajá. también necesitamos hacer para aumentar el bienestar de la gente. Voy a tener que ir de nuevo, Mariela, porque Cuando quieras. encantado, porque además de verdad ha sido muy, muy bueno.
después te vamos a tomar una especie de examen, señor directora. Quiero que... Ok. No, ¿sabéis qué? Es que me parece súper importante. Lamentablemente estamos súper contra el tiempo, pero esas variables son variables muy complejas, creo yo, quizás por lo que hablábamos al principio. Hay un trauma social que nunca se ha hablado. La despolitización que se vivió en Chile fue brutal. Por ende, siempre estamos... Es sorprendente cómo se habla de los políticos, cuando los políticos son súper importantes. Ojalá tuviéramos buenos políticos. Que además, capaz que tengamos buenos políticos, lo que pasa es que se le da más pelota a los malos políticos. Sí. Como que esos son los que se muestran. Sí. El tema de la delincuencia es un tema muy estresante. Sí. Y el tema económico es brutal. Y ¿sabes qué? Yo creo que yo no adhiero a un partido, ¿Ya? pero sé lo que yo diría, que los políticos no adhieran tanto a su cosmovisión, a su parte, ¿verdad? ¿Ya? Sino que se basen para hacer política en la investigación. Que Bueno, vean lo que es la muy gente importante. necesita. Estoy de Porque acuerdo. si no, nos quedamos en el mundo de las ideas, de la filosofía, pero no en datos concretos. Bueno, ojo, que eso también pasa en la academia. Lo sé porque Sí, trabajo claro. en esa área. Entonces Exacto. de repente uno dice, esto es brillante, ¿por qué no se aplica? ¿Por qué no sale de acá? Exacto. Mariela, me encantó tenerte acá. A mí también. Me encantó tenerte acá. Así que muchas gracias por haber venido hoy día. Yo dije que este programa estaba dirigido a una persona que estaba ahí, detrás de esa cámara. No el Pancho. Bueno, al Pancho también se lo vamos a dirigir en todo caso. El Pancho lo necesita. Pero también a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Ojalá les haya servido toda esta lluvia de ideas que nos entregó Mariela muy, muy brillantemente. Y por supuesto que han invitado a un próximo a los personales políticos. Sigan en la compañía de TVX. Tenemos una parrilla programática de excelencia. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.